Bueno, y vamos a ponerlos en términos serios para prestar atención, porque hubieron un montón de cambios a partir de la ley bases y vamos a abrir nuestro WhatsApp 264-454-0219 para que puedan hacer consultas, porque vamos a hablar de algo que genera por ahí todavía un poco de confusión, no sabemos cuáles son los alcances, y para eso tenemos a nuestro especialista, el doctor Emiliano Prado, que es el abogado de GPC Estudio de Abogados, que nos viene a acompañar y nos viene a dar toda la información respecto a esto que tiene que ver con las nuevas leyes laborales o los cambios que hay a partir de la ley base. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, muchas gracias por la invitación. Me parece que es súper importante estar actualizados en esta materia, porque hasta antes de la ley bases era una cosa y ahora aparentemente es otra, pero no se entiende si es mejor, si es peor, qué cambios hay. Para eso obviamente te tenemos a vos, como todo tu equipo, ¿no? Obviamente. Bien, perfecto. Bueno, uno de los temas que te traía hoy a colación, Juan, que me pareció muy importante, incluso vi varias noticias esta semana, es uno de los efectos que todavía no se aplica de la ley bases, pero que se puede llegar a aplicar para distintos tipos de actividades de los trabajadores. Bien. Es el tema del fondo de cese laboral. ¿Por qué? ¿Qué hizo la ley bases? Algunos pensaban que la ley bases iba a tratar de dejar atrás las indemnizaciones que hoy conocíamos y cambiarlo a un sistema de fondo de cese laboral como tiene, por ejemplo, la UOCRA. Bien. En realidad lo que hace la ley bases es admitir esa posibilidad, dejarla picando, por así decir, para que los gremios o los sindicatos negocien con las empresas o con las cámaras empresariales y comenzara a cambiar lo que era la vieja indemnización por un sistema de fondo de cese laboral. ¿Fondo de cese laboral sería como el fondo de desempleo? A ver, una cosa así, como para ponerlo en términos más comunes para la gente. Para la gente se lo voy a explicar de esta manera. Bien. Es más, el origen del fondo de cese laboral tiene en la teoría de la mochila austriaca. Era como que el trabajador tenía una mochila donde mes a mes le iban depositando algo de dinero de lo que trabajaba, y cuando se extinguía el vínculo, renunciaba, lo despedían o algo, se llevaba su mochila. Bien. Para que lo entienda el común de la gente. O sea, el empresario, el contratante, al empleado le iba depositando en esa mochila, una cuenta de banco, ese dinero, y a la hora de que se terminaba la relación laboral, por lo que fuese, él tenía esa compensación. Sin duda. Así funciona el fondo de cese laboral, que ya se aplica en la UOCRA. ¿Por qué se aplica en la UOCRA? Para los que no sepan, la UOCRA es el gremio que dirige todo el ámbito de la construcción. Entonces, en ese ámbito, las actividades son por general por plazos determinados. Vamos a hacer una casa, bueno, el empleador contrata 5 personas, termina la casa y se termina el trabajo, no hay nuevo, salvo que se inicie otra obra. Bien. Entonces en la UOCRA funcionaba y funciona actualmente que al trabajador, por los meses que esté trabajando, le van depositando el primer año un 12% de su sueldo y el segundo año un 8%, y ahí en adelante siempre es un 8%. Bien. Y cuando se extingue la relación, él se lleva ese fondo de cese laboral. Bien. ¿Sí? Lo quieren extender a otras áreas. Ya hay negociaciones, por ejemplo, con un gremio muy importante que es el Sindicato de Empleados de Comercio. Uno de los gremios más grandes del país. Sin duda. También el gremio de los gastronómicos lo miraba con buenos ojos a esta posibilidad, porque los gastronómicos es una actividad que tiene mucha variación. Tiene mucho de, mirá, tenemos un evento, te contratamos para este evento o para este servicio que tenemos que dar y... Sin duda. Pero bueno, ¿qué cambiaría si conviene o no conviene? Para los que no sabían, la indemnización que hoy teníamos, si a vos te despedían, era un sueldo por cada año que vos hayas trabajado. Bien. Por lo tanto, si habías trabajado 5 años, te correspondían por lo menos 5 salarios. ¿Sí? A eso se le sumaban la falta del preaviso, si no te habían preavisado, otras indemnizaciones como la integración mes de despido y unas multas en caso de que hubieras tenido, por ejemplo, te pagaban en negro parte del salario o hayas estado totalmente en negro, habían unas multas. Todas esas multas son cuestión del pasado porque las derogó la ley bases. Bien. ¿Sí? Y por otro lado, el fondo de cese laboral lo que haría, si vos empezás en un nuevo trabajo, es que te vayan depositando, no se sabe bien qué porcentaje, Bien. pero el día que te vayas, te lo lleves, ¿sí? Y directamente no tendrías que iniciar un juicio a priori. Este 12%, empiezo con las preguntas porque realmente me llama la atención. ¿Es
un 12% mensual que te estarían descontando y poniendo en esta mochila, o es anual. No, es un 12% mensual, sí, Bien. del primer año. Todos los 12 primeros meses, al menos en la UOCRA, funciona así, un 12%, y a partir del segundo año, un 8% por cada mes. Bien. ¿Cuál es el problema que yo le veo a este fondo de cese laboral en Argentina? Sí. Que, como te expliqué, la base es austriaca, es de Austria, un país que no tiene inflación, donde si a un trabajador vos un año vas depositando un poco de su salario en una cuenta, al año siguiente un poco más, todos los años, cuando el trabajador se retira o se renuncia o lo despiden, se lleva una mochila importante, se lleva dinero que tiene valor. En un país con tanta inflación como el nuestro, y pasa hoy en día en la UOCRA, al trabajador cuando lo despiden, se va a buscar su fondo de cese laboral y termina siendo que el 12% de lo que ganó hace 5 años no es nada, no le alcanza ni para comprarse un café en la mañana. Entonces, hay que buscarle a ese sistema una forma de actualizar ese dinero, que no se termine licuando por el paso del tiempo. Qué interesante esto que decís, porque realmente, bueno, volvemos a lo mismo. Cuando tomamos un modelo que funciona en una economía estable, con proyección y segura, las cosas funcionan de una manera. Por eso por ahí detrás de cámara decíamos, es muy buena la idea en tanto y en cuanto funcione el resto de las cosas. Si no, es una utopía nada más, porque la práctica va a ser complicada. Les recuerdo, tenemos abierto el WhatsApp para consultas, 264-454-0219. Aprovechen para hacer consultas del índole laboral, que lo tenemos a Emiliano, al doctor, que es especialista en esto. ¿Cuál sería hoy el dato? Porque recién me decías lo siguiente: ¿todas esas multas ya están derogadas con la ley base o depende si el gremio o la actividad se adhiere? No, ya están derogadas. Lo que va a depender de los gremios que se adhieran de manera optativa es utilizar este fondo de cese laboral. Todavía ninguno lo ha implementado, Bien, por ahora. Lo que sí ya se derogó por la ley base... Los cambios, ya que sabemos que tenemos tácito, decimos, a partir de la aprobación de la ley base, hay cosas que cambiaron. ¿Qué es lo que cambió? A partir que se promulgó la ley base, que fue el 8 de julio, se derogaron las multas para aquellos trabajadores que estaban deficientemente registrados o que estaban totalmente, como se conoce en la jerga popular, en negro. Bien. ¿Sí? Ese trabajador hoy en día no es que no va a poder reclamar nada. A priori podría reclamar la indemnización, pero no va a poder reclamar unas multas que existían en la Ley Nacional de Empleo que elevaban su indemnización o casi la triplicaban. ¿Sí? Entonces, el trabajador que ha estado trabajando 5 años en negro, cuando vaya a hacer una indemnización hoy en día, le va a dar mucho menos que hace 3 meses atrás. O sea que va a poder reclamar ¿qué? Solamente la antigüedad, los años de servicio prestado, pero no va a poder reclamar nada por esa... Tenían un modelo de sanción por ese incumplimiento que había hecho el empleador. Bien. ¿Sí? La mayoría de los abogados laborales está disconforme porque además de esta manera no fomenta la registración. Al contrario, te conviene como empresario tenerlo capaz que sin registrar, si total va a ser la misma indemnización que si le pagás a unos registrados. ¿Sí? Entonces, esa es una de las mayores, quejas que hace el sector de abogados laboralistas, porque no establece ningún fomento para registrar, solamente saca sanciones. Bien, y la pregunta que se me viene a la mente que si yo tengo una relación laboral anterior, ¿no? Porque muchas veces hay cuestiones en la justicia o en la cuestión de la parte técnica que puede hacerme que sea una cuestión retroactiva, no retroactiva. Si yo tengo una relación que es anterior a la sanción, a la promulgación de la ley bases, ¿también pierdo esas situaciones que tenía en esos beneficios de la ley o esas sanciones hacia el empleador? ¿También se extinguieron? Bueno, Juan, has dado en la tecla con la pregunta, porque eso es lo que nos estamos preguntando la mayoría de los abogados. Específicamente, la ley bases no establece una forma de aplicación, no deja en claro si se aplicaría retroactiva o no se aplicaría retroactivamente. El principio general es que las leyes se aplican de manera ultraactiva, hacia el futuro, claro, no de manera retroactiva, ¿sí? Pero ya han salido, y para que todos lo sepan, han salido algunas sentencias, por ejemplo en Misiones, donde el juez dice, bueno, al momento que me toca sacar la sentencia, esa ley que estableció una multa no existe. Por lo tanto,
¿sí? No puedo sancionar con una ley que ya no existe y perjudicar al empleador. Entonces, algunos jueces están empezando a aplicar la ley base a relaciones que terminaron en el 2021. A relaciones que terminaron en el 2022 y que todavía no se sacaba una sentencia firme. Bien. Pero esto no creo que dure mucho porque entiendo que el organismo que va a tener que dilucidar específicamente cuándo es la aplicación de la ley bases va a ser la Corte Suprema. Alguna de estas causas va a llegar hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema va a tener que definir si se aplica o no de manera retroactiva. Y ahí se va a sentar esta famosa jurisprudencia donde se dice, bueno, a partir de acá... Sin duda. Se toma lo que dice la Suprema Corte. Si vos me preguntás mi opinión, yo creo que se debe aplicar de manera ultra activa. Es más, yo creo que se debe aplicar para las relaciones laborales que comiencen después de la ley bases. Porque también es injusto. Si una trabajadora ha estado 10 años trabajando sin registrar y justo terminó la relación laboral ahora en agosto porque el empleador, como supo de la ley base, lo despidió, ese trabajador no poder cobrar las multas por haber estado 9, 10 años en negro, ¿sí? Porque salió la ley base. Entonces, yo creería que se debería aplicar para las relaciones que comiencen después de la entrada en vigencia de la ley base. Emiliano, muchísimas gracias. Obviamente han tenido los números en pantalla de GPC, Estudio de Abogados, obviamente, para todo lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.